El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, CECALS, presenta su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Alabemos con panderos, alabemos con salterio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la comunidad cristiana de nuestro país y al público en general. Bienvenidos a otra edición de Honduras Posible. Estamos hoy sábado, como siempre, a partir de las 11:30 de la mañana a través de Stereo Fiel 107.7 y a través de Honduras Posible Pleca CECALS en Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Estamos impulsando una cultura de paz y de desarrollo para nuestro país y estamos tratando constantemente temas relacionados con el desarrollo de nuestro país, con principios y valores. Y bueno, hoy estamos por acá, sabemos que el tiempo es corto y queremos aprovecharlo al máximo, pero antes agradecer a toda la gente que siempre está pendiente de nuestro programa. Así que bienvenidos a otra edición. Está por acá con nosotros, como siempre, el abogado Carlos Ortega. Abogado Carlos, bienvenido al programa de hoy. Gracias, Delmer, gracias a todos y gracias a Saraí, que también está con nosotros cada día en estos programas y que nos apoya ahí en cabinas. Gracias, muy amables, gentil auditorio que nos escuchan y hoy con una oportunidad especial de escuchar a un experto en esta materia, el abogado y notario Juan Carlos Coll, un amigo. Mucho gusto, buenos días, gracias a todos por la atención, especialmente la invitación que me hace aquí el colega y amigo Carlos Isaías Ortega Ulloa, Delmer por estar aquí presente y Saraí también, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también al abogado Juan Carlos Coll por aceptar nuestra invitación. Conocemos de su expertise en muchos aspectos, es notario, es abogado, es catedrático de la universidad, también tiene maestrías relacionadas con administración de empresas, así que un amplio currículum, una hoja de vida muy amplia y lo tenemos acá porque sabemos que podemos abordar con él temas muy importantes como el que estaremos abordando en el programa de hoy, la importancia de la justicia en el desarrollo de la sociedad. Así que para que puedan estar pendientes, hoy junto a nuestro invitado, el abogado Juan Carlos Coll, abordaremos este tema. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno, queremos aprovechar el tiempo al máximo. Hablemos un poco, abogado, sobre la justicia, de forma así general, hablar un poco qué es la justicia para que después entremos de lleno ya en aspectos más específicos. ¿Cómo podemos definir la justicia? Ok, la justicia, cuando nosotros estudiamos la carrera de Derecho, pues nos enseñaron nuestros docentes, que decía Ulpiano, que era dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo que le corresponde. Por lo tanto, se ha confundido el término justicia con legalidad. No, son cosas muy diferentes. La ley busca la justicia, decía por ahí otro tratadista, ¿verdad? Pero siempre van en caminos paralelos que en cierto momento se tratan de encontrar y después se desvían, pero o sea que nunca se encuentran. Entonces, el factor justicia es el valor más amplio al cual se pretende llegar a una sociedad, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que el órgano o la institución en Honduras, que es la invitada o la que está facultada para crear leyes, en ciertos grupos obedecen a ciertos intereses de ciertos grupos, ¿verdad? De los que ellos representan. Entonces es difícil que armonicen algunas situaciones y se crean leyes que para algunos es justa, para otros es injusta. Por ejemplo, para lo que a ti es justo, para mí puede ser injusto. En un caso específico, yo salgo vencido en un proceso judicial, en una demanda. Si yo salgo vencido, ¿qué voy a decir yo? Fue injusta la decisión. Claro. Pero tú saliste vencedor, fue justa la decisión. Pero dicen algunos que la justicia es un factor subjetivo. No, realmente no es un factor subjetivo, porque realmente hay algo que es justo, se le dio a cada uno lo suyo. Si yo era culpable, yo tendría que salir culpable. Y si tú eras inocente, pues tú tenías que salir inocente. Entonces no hay pérdida ahí, pero la justicia es clara en ese sentido. Esa es mi opinión al respecto. Muy bien, estaremos junto al abogado Carlos Ortega pues realizando las inquietudes. Para avanzar sobre el tema, ¿por qué falla la justicia, abogado Juan Carlos? Ok, comentábamos este tema hace algunos días aquí con el colega y amigo Carlos. La justicia falla por varias razones. Una de ellas es, nosotros venimos, por ejemplo,
en materia civil de un cambio de un código de 1906, que era el Código de Procedimientos Civiles o Comunes, dicen algunos. Duró casi 100 años, ¿verdad? Duró casi 100 años, en el cual decía por ahí un tío mío que recién falleció y nunca lo llegamos a conocer. 100 años y no lo llegamos a conocer. Estamos con este nuevo Código Procesal Civil que apenas tiene unos, ¿cuántos años tendrá? Tal vez unos... no me acuerdo muy bien, sí, 8 o 10 años. 8 o 10 años, por ahí un poquito más. Y tampoco lo hemos llegado a conocer. Se suponía, nos decían los españoles que nos vinieron a dar varias charlas sobre este tema, entre ellos Juan Antonio Toro Peña, que es uno de los más reconocidos españoles juristas a nivel internacional, nos vino a dar las charlas de Derecho Procesal Civil aquí en Honduras, los cuales muchos jueces, magistrados de la Corte de Suprema de Justicia fueron alumnos de él, por así decirlo, ¿verdad? Entonces él los entrenó y él nos decía que en una charla específica que recuerdo que nos la dio en el Hotel Copante, nos decía que cuando él hizo la pregunta, ¿y cómo hacen allá para no tener mora judicial? La respuesta concreta es por la mora judicial. ¿Por qué falla la justicia? Por la mora judicial. No se nos da una pronta respuesta a los problemas que tiene cada ciudadano en el país. Entonces, hay un aforismo que dice, justicia tardía no es justicia. Yo tengo mis observaciones al respecto porque hay veces que sí hay que esperar para que ciertas cosas se cumplan. Como por ejemplo, cuando hay delitos de lesa humanidad, y por eso es que algunos delitos el legislador ha dicho que sean imprescriptibles, porque en cierto momento, cuando el sistema está cooptado, entonces no se puede, no es correcto que en ese momento se resuelva, porque lógicamente al estar cooptado el sistema significa que todos los actores ahí que participan van a beneficiar al imputado, ¿verdad? Por eso se espera que se den ciertas condiciones más adelante o a futuro para que eventualmente puedan haber elementos en cada una de las instituciones del Estado, tanto el acusador como el que va a condenar o el que va a enjuiciar, de que sean totalmente objetivos e imparciales y se aplique la justicia. Bueno, entonces ahí, por eso yo tengo mis observaciones con ese aforismo que dice que justicia tardía no es justicia. No es justicia, en cierto momento sí puede haber justicia, esperándole en su momento adecuado. Pero el sistema falla y preguntaba ahí uno de los expositores al doctor Toro Peña, ahí en el Hotel Copante, doctor, ¿cómo hacen ustedes allá, le dice, en España, cuando un juez tiene muchos casos? Bueno, en Honduras tengo entendido que hay jueces que llevan más de 100 casos. Entonces hay momentos en que están saturados de tanto trabajo que no pueden darle abasto, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahorita, nos decía también el doctor Toro Peña que con esto de que ahora las audiencias son orales, porque antes los jueces lo que resolvían eran expedientes, no conocían ni a las partes, mucho menos al abogado, salvo que de repente el abogado fuera amigo de él, ¿verdad? Y le daba algún acceso ahí a su oficina, ¿verdad? A su despacho. Pero había ocasiones, bueno, tú y yo las vivimos porque entramos con el sistema viejo, que nosotros llegamos a ver expedientes y yo no miraba al juez. ¿A quién miraba yo? ¿A quién era? ¿Al secretario o al escribiente? Y cuando había que darse alguna, una declaración testifical, ¿ante quién se rendía? Ante el escribiente. No era ni ante el secretario, sino que ante el escribiente. El escribiente tomaba nota y ahí el juez no estaba viendo a las personas, no estaba viendo el lenguaje corporal, que es un elemento sustancial para poder impartir justicia, para que el juez esté dando la idea de, este es culpable, y está escuchando la respuesta concreta. No, él solo miraba expediente. Entonces, claro, con este nuevo sistema, con este nuevo proceso, se suponía que iban a hacer las cosas más rápidas. Pero ¿qué sucede? Yo llevé un asunto hace algunos años, y no quiero hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero porque el sistema se ha trabajado así, un asunto en materia de familia en el cual proceso abreviado. ¿Y abreviado qué significa? Que debe ser corto. Y se llevó 2 años. Claro. ¿Pero por qué? No es porque sea ineficiente el juez, no estamos diciendo eso, sino que es por tanta la carga de trabajo. Imagínense familia, ¿cuántos asuntos de familia lleva cantidad? Un juez? Divorcios, impugnaciones de paternidad, reconocimientos forzosos de paternidad, o sea, cualquier cantidad de trabajo que le llega. Entonces, claro, en cierto momento nosotros, ¿cuántos jueces miramos, Carlos, en los juzgados? De repente para familias solo habían 2 o 3. 2 o 3, sí. Ahora hay más, pero se requiere más todavía, porque no pueden estar saturados de tanto trabajo. Entonces, por eso es que falla en mi opinión, por eso falla la justicia. Hay mucha carga
Bueno, muy importante e interesantes las opiniones del abogado Juan Carlos Coll. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar seguiremos desarrollando el tema, la importancia de la justicia en el desarrollo de la sociedad. Así que no nos cambien, en unos minutos estamos de regreso. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. Secals y el bufete OIO Abogados invitan a pastores, líderes, ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro a su segunda jornada de capacitación legal 2021. Sábado 13 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. Lugar, Ministerio Camino Nuevo. Temas, nuevas regulaciones para las asociaciones civiles en el año 2022. Funcionamiento eficiente de los órganos directivos de las asociaciones civiles. Conferencista, abogado, Carlos Isaías Ortega. Admisión completamente gratis. Para más información, visita nuestras redes sociales o comunícate a los teléfonos 9987-3458, 3178-3298, 9836-8634. Secals y el bufete OIO Abogados, innovando para servirte mejor. ¿Quieres ser parte del proyecto Honduras Posible? Tienes la oportunidad de unirte a una iniciativa de gran impacto social. Somos un programa nacido en el corazón de Secals para impulsar una cultura de paz y de desarrollo. Anúnciate con nosotros y ayúdanos a seguir impulsando y desarrollando una cultura diferente para nuestro país. Comunícate al 9987-3458 y al 9836-8634. Honduras Posible. Míranos por Facebook Live en Honduras Posible, Pleca Secals. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso acá en su programa Honduras Posible. Estamos impulsando una cultura de paz y de desarrollo para nuestro país, para nuestra nación. Recuerde, Honduras Posible es impulsado por el Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, Secals. Así que estamos hoy, en el programa de hoy, junto al abogado Juan Carlos Coll, hablando sobre la importancia de la justicia en el desarrollo de la sociedad. Un factor muy importante para que la sociedad pueda desarrollarse. Y bueno, queremos avanzar sobre el tema. Abogado, ¿cómo se puede avanzar en materia de justicia en nuestro país? ¿Qué se debe hacer? Bueno, esto está orientado precisamente relacionado con lo que recién venimos discutiendo o hablando en los minutos pasados, y es precisamente en reducir la mora, contratar más funcionarios judiciales, capacitarlos debidamente en el nuevo Código Procesal Civil, y algo muy importante, que es en el tema de establecer jurisprudencia. Sabemos que existe el tema de la independencia de los jueces, y que un juez, pues nosotros, por ejemplo, nosotros tres podemos ser jueces, y en un mismo caso concreto, Carlos resuelve de una forma, yo resuelvo de otra y tú resuelves de otra, ¿verdad? Entonces en ciertos momentos la persona escucha, el público escucha, el abogado Carlos resolvió de esta forma, me pareció correcto, pero yo resolví de otra forma y a la gente le parece incorrecto. Entonces esa ¿cómo se llama?, forma disímil de resolver genera también una forma de injusticia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha llegado un momento en el cual la Corte se pronuncia al respecto. Hoy alguien hizo una pregunta en uno de los foros que yo administro en Facebook, muy interesante, y vino una doctora graduada de la Universidad de Valencia y hizo un comentario bien interesante. Y dijo, en este caso en concreto, debe establecerse una jurisprudencia, dice, porque no puede ser de que hayan opiniones muy contrarias al respecto, ¿verdad? Entonces, precisamente, por eso es que es importante la jurisprudencia, o que la Corte Suprema se pronuncie sobre tales temas de mucho interés en nuestro país. Pero sabemos que la jurisprudencia llega hasta que el asunto llega a la Corte Suprema.
pero muchos casos que se judicializan no llegan hasta casación, sino que se quedan ahí nomás. Entonces, como la gente no tienen una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, y no les interesa avanzar, entonces lógicamente al no llegar a la Corte Suprema de Justicia, entonces no va a haber una casación, entonces no va a poder sentar una jurisprudencia respecto a la Corte. Pero por lo menos en ese sentido, si la Corte detecta de que no se puede llegar a casación, pues por lo menos que emitan los famosos autos acordados, ¿verdad?, al respecto, y que siente alguna jurisprudencia sobre esos temas en particular. Entonces considero que ese sería algo muy, digamos, muy importante que la Corte de Justicia pueda hacer para poder impartirse una mejor justicia. Por otro lado, tenemos, y tú y yo lo hemos experimentado por nuestra experiencia como árbitros y conciliadores en la Cámara de Comercio de Cortés, que miramos que muy pocos casos se llevan o se remiten a los centros de conciliación y arbitraje. ¿Por qué? Porque las mismas universidades se encargan de eso. Yo fui director de la carrera de Derecho en la Universidad de San Pedro Sula, USAP, y pues mira, apreciábamos de que la formación que recibían los estudiantes era una formación totalmente procesalista. ¿Procesalista en qué sentido? Bueno, también en los centros de conciliación y arbitraje procesalista, pero cuando me refiero a procesalista es de que todo lo tenían que judicializar. Y la formación que recibían como métodos alternativos de resolución de conflictos era muy poca. Entonces ellos decían, no, todo lo lleven a los juzgados, en vez de buscar métodos alternos de solución de conflictos o alternativos. Otras vías. Y entonces yo diría que los centros las universidades deberían de promover esta figura. De hecho, por ejemplo, en la maestría en Derecho Empresarial, no voy a decir nombre de universidades para no estar en un tema de publicidad, pero hay una universidad que brinda o da una maestría en la cual hay un módulo específico de resolución alterna de conflictos, y se lleva ese tema. Entonces muchos estudiantes, que yo imparto clases en esa maestría, muchos abogados ahí vienen a conocer esta figura del arbitraje y me dicen, me parece muy interesante esto. Entonces ha habido algunos ¿cómo se llama?, acercamientos o conocimientos de ellos sobre este tema muy interesante, precisamente para tener una forma alternativa de brindar justicia. Y eso pues le sirve también a los organismos judiciales, digamos a los jueces y magistrados, porque les quitan carga. Claro. Y de alguna manera, al quitarles carga, pues reduce la mora. Pero el problema es que los están atiborrando más de trabajo. Sí. Abogado, me toca la palabra. Hay que Delmer se ha tomado la palabra en la dirección. Es una broma, pero aquí con Delmer interactuamos y nos encanta cuando estamos aquí conversando, y especialmente con figuras como Juan Carlos, que sabemos que está muy integrado a la experiencia, porque pues profesor universitario y experimentado vive el derecho a diario. Esto del tema de la justicia, como siempre, será un tema muy amplio y que cada quien tendrá su propia opinión con relación a ello. Sin embargo, y en este país que se da para conversar de tanto tema en relación con la justicia, que difícil poder hacer coincidir todo. Sin embargo, hay ciertas cosas. Por ejemplo, abogado, 2 elementos que quisiera conocer de ti. ¿Cuál debe ser el compromiso de la sociedad? La sociedad, porque la justicia no solo podemos atribuirla a los órganos jurisdiccionales encargados de impartir justicia. En el caso de la sociedad, ¿qué debe hacer? Porque a todos nos interesa. ¿Cuál es el compromiso? Por un lado. Por otro lado, tenemos un gran tema. Nuestra gente que está presa. ¿Qué hacemos con los presos? ¿Qué hacemos con nuestra gente? El fin principal de mandarlos a prisión es la rehabilitación. No es precisamente que el Estado se convierta en un ejecutor de la vida de las personas. Y como sociedad deberíamos tener esa conciencia de buscar la forma de que se haga lo mejor posible para que esa gente se rehabilite. Correcto. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos hacer? Con el tema de los presos que están recluidos, redundante, ¿verdad? Un preso que está recluido en un centro penitenciario ahí.
Recuerdo, bueno, yo no soy penalista, voy a atreverme a hacer algunos comentarios. Claro. Recuerdo que en su momento había una ley, creo que se llamaba la ley del reo sin condena. Okay, la ley del reo sin condena, en el cual, si mal no recuerdo, señalaba que una persona que estuviera recluida en un centro penitenciario por más de 2 años debía dársele la libertad, porque entonces ¿cuánto tiempo más iba a estar recluido? Y al final iba a decir, no, fíjese que usted es inocente. Y todo ese tiempo perdido, ¿qué va a suceder? Claro. Se lo va a pagar el Estado. Tengo muy poco conocimiento sobre si eventualmente han presentado alguna demanda de resarcimiento de daños y perjuicios, daño moral, por el daño que le ha causado este tipo de situaciones, ¿verdad? Hay un caso famoso ahí en Tegucigalpa de un muchacho que estuvo recluido ahí, que se anuló el proceso y ahora otra vez se le va a seguir, ¿verdad? Nada más que ahora le van a dar la oportunidad de escucharlo en libertad. Entonces, ese ha sido un tema que siempre se ha discutido, que la última ratio debe ser la cárcel. Siempre se ha dicho eso, pero aquí, cuando vimos un caso también de un famoso periodista aquí en Honduras que lo judicializaron, lo metieron a la cárcel y todo el mundo decía, ¿vieron? Hasta los derechos humanos se metía y decía, la cárcel debe ser la última ratio, y en algunos casos lo que debe proceder es la indemnización, sobre todo cuando es un daño, digamos, contra el honor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todas estas personas que eventualmente deben ser procesadas, en vez de meterlas a una cárcel, darles medidas alternativas, ¿verdad? A la cárcel, y si ya pasaron los 2 años recluidos, pues liberarlo, ¿verdad? Porque ya prácticamente se ve que no los van a judicializar. Pero eso está vinculado también con el tema que hemos venido hablando, la famosa mora. ¿Por qué tanto tiempo para judicializarlo? O sea, bueno, ya está judicializado, perdón. ¿Por qué tanto tiempo para resolver? Precisamente por la mora judicial. Entonces, pero, ¿qué sucede? Pero no basta con solamente que esté en la cárcel y que después lo liberen. Recuerdo que hay una abogada con la cual tenemos una amistad ahí, también ella es docente universitaria, y pues tenemos un grupo ahí que se llama Derecho Penal y Procesal Penal. Entonces ahí los que más opinan son los penalistas. Ahora yo me meto ahí mi opinión y algunas veces opiniones desacertadas porque no soy penalista, pero bueno, hago mi esfuerzo ahí. Claro. La libertad a ti que te pregunten del notariado y de instruir a esos estudiantes, ¿va? O de mercantil, ya de mercantil, ¿va? Derecho mercantil, experto en derecho mercantil. Entonces, pero bueno, por la libertad de expresión, entonces uno mete sus comentarios. Entonces me dice ella en una ocasión, abogado Col, ¿por qué no crea un grupo de derecho penitenciario? Que tiene que ver mucho con la pregunta que hiciste. A ver, explíqueme cómo es eso de derecho penitenciario. Me dice, yo soy juez de ejecución, me dice. Yo no sé, yo lo que hago es que le doy seguimiento a los que ya están en las cárceles para que haya una rehabilitación. Entonces el derecho penitenciario se encarga de dar la rehabilitación de los que están ya procesados. Entonces ella hace muchas actividades, digamos, ella realiza actividades con los reos para que se puedan reinsertar a la sociedad una vez hayan cumplido su condena. En algunos casos pues reciben capacitaciones en los centros penitenciarios. Algunos le celebran matrimonios, que ha sido un tema muy discutido por algunas personas, yo lo tengo claro, ¿verdad? Y algunos colegas dicen, no, el que está en la cárcel no se puede casar, no puede contraer matrimonio. Y después, ¿qué digo yo? Sí, la ley se los ha prohibido. No, que no tienen derechos civiles. Sí tienen derechos civiles, ¿verdad? Ciertos derechos los tienen restringidos, pero no todos. Escucha esto, alguien dijo por ahí, recordó que desde el año pasado le correspondía al Estado de Honduras indultar a los reos, en una de las entrevistas que se dieron. Añadió que por cada persona que egresa de una cárcel, unas 200 ingresan al día. ¿Por cada una que sale? 200 ingresan. ¿A dónde vamos a parar? Dice la canción, Abogado, teníamos otra pregunta por ahí, que bueno, sabemos que en un programa de media hora no van a poderse dar tantas respuestas a todo esto, pero creo que por lo menos el hecho de que comencemos a debatir y a preguntarnos, y como decimos siempre, este es un espacio que no intenta acusar a nadie, intenta escuchar opiniones, intenta buscar opciones, intenta ayudar, ver de qué manera podemos nosotros saber qué tenemos que hacer para mejorar. Entonces, aquí está abierto el espacio, por cierto, para todos los abogados, los colegas que de alguna manera quieran venir y quieran opinar sobre determinadas situaciones que puedan colaborar con la sociedad.
Había quedado ahí en el aire una pregunta pendiente que se refería a ¿cuál es el compromiso de la sociedad? ¿Para qué? Lo vamos a ver después de la pausa comercial. Por supuesto. Para ahí preparar ahí la respuesta. Es el que nos pone candado ahí para que sigamos avanzando. Bueno, nos vamos a separar solamente unos minutos. Estamos hablando sobre la importancia de la justicia en el desarrollo de la sociedad. Vamos a separarnos solamente unos segundos. No nos cambie, ya regresamos. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. ¿Ya tienes tu membresía de Nexo? Si aún no la tienes, esta es tu oportunidad. Nexo, asesoría integral de negocios. En Nexo llevamos tu empresa a otro nivel. Te brindamos asistencia en las siguientes áreas: asistencia contable financiera, asistencia laboral, asistencia fiscal, capacitación, asistencia legal. Contamos con personal capacitado con más de 15 años de experiencia en emprendimiento y asesoría empresarial. Nexo, solidaridad que se ve. Infórmate ahora mismo. 2566-0824, 2566-0829. Nexo, te conectamos con el éxito. Un proyecto social impulsado por Secals. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso acá en su programa Honduras Posible a través de la 107.7 Estéreo Fiel y también a través de Honduras Posible Plecas Secals en Facebook y también en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Honduras Posible Plecas Secals. Bueno, antes de continuar con el tema que estamos abordando hoy, hablamos de la importancia de la justicia en el desarrollo de la sociedad. Quiero agradecer a toda la gente que siempre está pendiente de nuestro programa, tanto a través de la radio como a través de nuestras redes sociales. Así que recuerden, todos los sábados a las 11:30 estamos abordando temas relacionados con esta nueva cultura que estamos impulsando a través de Honduras Posible, una cultura de paz y de desarrollo. Estamos hoy con el abogado Juan Carlos Coll hablando sobre la importancia de la justicia en el desarrollo de la sociedad. Había quedado por ahí una pregunta, una respuesta pendiente en relación al compromiso de la sociedad en torno a la justicia en nuestro país. Abogado. Ok, la pregunta puntual era que cuál debe ser el compromiso de la sociedad. Correcto. Bueno, es evidente que a estas alturas hemos tenido avances sustanciales en temas de justicia, ¿verdad? Y sobre todo se mira en temas, por ejemplo, de materia penal. Uh-huh. Antes se hablaba en aquellos lejanos tiempos, ¿recuerdan ustedes? Bueno, ustedes son muy chavalos para recordarlo de repente. Muy jóvenes. Pero yo cuando estaba niño se veía hablar de una institución que le llamaban el DNI, el famoso DIN. Sí. Y entonces cuando teníamos un proceso penal totalmente inquisitivo, ¿recuerdan, verdad? En el cual metían a una persona en la cárcel, la tenían 6 días ahí y ya desde el primero o segundo día ya se sabía que la persona no tenía ninguna indicio de responsabilidad, ¿verdad? En el acto delictivo cometido, ¿verdad? No, pero como tenía la potestad de estar 6 días ahí, entonces ahí lo tenían detenido 6 días. Correcto. Esas cosas no son permitidas hoy en día, entonces eso demuestra que ha habido un avance, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, miramos que la sociedad ha ido avanzando poco a poco porque ha estado viendo de que se mejoran las cosas, que mejore la parte de la justicia, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Entonces, el compromiso de la sociedad debe ser, en mi opinión, es que a través de las distintas instituciones, sobre todo aquellas que están, en mi opinión, pero sobre todo aquellas que están vinculadas con la selección, por ejemplo, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de ahorita no recuerdo el nombre, de las organizaciones civiles, por ejemplo, las cámaras de comercio, las universidades, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Colegio de Abogados, FOPRIDE, etcétera, la Asociación Nacional de Industriales, que son los sindicatos, inclusive, que son los que nominan a los magistrados de la Corte Suprema, y generalmente pues se ha visto que cada uno pues pone las personas con las que mejor se relacionan ellos porque defienden sus intereses, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Entonces deben elegir a los mejores elementos de la sociedad, sean personas probas, sin mancha, ¿verdad? Para que precisamente al momento de que sean seleccionados por
por la Congreso Nacional de la República, de una lista de creo que son como 200, al final le queda una lista de 45 y de esos 45 eligen 15 y quedan en una lista de pendientes ahí como 30, ¿verdad? Entonces, el compromiso que debe tener la sociedad a través de estas organizaciones es elegir los mejores elementos. ¿Tú crees que todavía incide la política en la elección? Bastante, sí. Bastante. Yo pienso que sí, bastante, ¿verdad? Pero ya sería meterse en un tema político, hablarlo aquí, ¿verdad? Pero sí, lo miramos, por ejemplo. Pero de forma general uno lo entiende, ¿verdad? Sí. Que son cosas, no se juzga a nadie, pues son nuestros sistemas políticos, así estamos funcionando. Así es. Pero si se puede decir para mejorar y todo eso, sí, eso es importante decirlo, ¿no? De hecho, lo miramos al momento de elegir. Nosotros tenemos 3 poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Al momento de votar, ¿por quiénes votamos? Votamos solo por 2. Votamos por el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, pero Poder Judicial nosotros no votamos. Eso he pensado, te interrumpo un poquito. ¿Tú crees que deberíamos nosotros ir a elecciones para elegir los magistrados? Tú sabes que en otros países eso se da. Sí, sí. Por ahí sería un gran avance, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Tú hablaste al principio de algo muy interesante, que es, por ejemplo, el tema de la democracia. Y ahí en la democracia, si nos vamos a los tiempos de Roma y Grecia, cuando estaba Aristóteles, Sócrates y Platón, que totalmente, precisamente ayer estábamos estudiando un tema y me fascinó. Era una tarea que le habían dejado a mi hijo, ¿verdad? Sobre el tema del origen de la democracia. Sí. Y me puse a leerlo. Es interesante esto, me estoy acordando de un montón de cuestiones, ¿verdad? Entonces vi en un cuadro sinóptico que tenían ahí las diferencias de pensamiento que tenían estos 3 filósofos griegos, ¿verdad? Y uno de ellos pensaba que para que una democracia funcione, los que tenían que tener el poder, o sea, la toma de decisiones, solo eran aquellas personas que estaban formalmente educadas. Y daba a entender entonces que la persona común y corriente de la sociedad no podía tomar decisiones porque no analizaba bien el contexto de la sociedad, ¿verdad? Por otro lado, había otro, creo que fue Sócrates el que dijo esto, que no, debe ser una combinación de los 2 elementos. Pero él involucraba la aristocracia, los sabios, o sea, los filósofos, y a la comunidad en especial. Entonces aquí ha ocurrido una situación bien interesante, que aquí mucha gente critica, que porque fulano de tal está en el Congreso Nacional, porque es un simple jugador de fútbol. Tiene derecho, pues, también tiene una voz, tiene derecho a estar ahí, ¿verdad? Ahora, que no tenga formación jurídica es otra cosa. Pero decir eso, que solamente los abogados tenemos derecho a estar en el Congreso Nacional porque somos los que conocemos la ley, también genera enemistades ahí con esos comentarios, ¿verdad? Claro. Tiene que ser una mezcla de todo, porque todos tenemos derecho a participar, ¿verdad? Entonces, pero sí es un tema que debe ser tomado muy en cuenta si eventualmente en nuestro país el Poder Ejecutivo debe ser elegido por el pueblo, porque vamos a entrar en ese problema. Va a llegar a elegir una persona, a mí me gusta fulano de tal, y lo va a abrazar porque es guapo. Generalmente aquí en nuestro medio, ¿qué sucede? No elegimos personas por capacidad, sino que lo elegimos, ¿por qué? Por cara nada más, por su presencia, y no se trata de eso. Claro, hay que elegir a los mejores elementos por capacidad, por lo que van a aportar a la sociedad. Para ti, en un momento determinado sí sería aceptable el hecho de elegir magistrados por el pueblo, que en forma directa el pueblo los elija. Tal vez la respuesta concreta es que porque hay que analizar un montón de elementos ahí, ¿verdad? Porque sería peligroso también. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que sabemos que para ser juez o magistrado tiene que tener formación jurídica, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, lógicamente, el pueblo podría elegir a solo abogados, ¿verdad? Pero elegirán al mejor. Hablo del Poder Judicial. De los magistrados. De los magistrados, sí, podría el pueblo elegir ¿sí? Que se postulen los abogados que quieran y que el pueblo los elija, ¿no? Podría ser que los valore, ¿no? Sí. Bueno, hay demasiadas cosas que hacer y así es. ¿Y Albert? Bueno, prácticamente el tiempo se nos ha agotado y queremos agradecer al abogado Juan Carlos Coll. Abogado, sus palabras de cierre. Ok, muchas gracias a todos por esta oportunidad, sobre todo a Carlos Ortega, Delmer aquí por la oportunidad, como repito, de haberme permitido a dar algunas opiniones o criterios sobre ciertos temas, de repente para mí muy novedosos, sobre todo en el tema de la penal, y también a la concurrencia que nos ve por
por televisión, ¿verdad? ¿Sí? Por YouTube. Los invito a seguir viendo estos espacios porque por medio de este espacio se promueve lo que es la cultura de la justicia, ¿verdad? De resolver problemas, no solamente judicializándolo, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que continúen viendo estos medios, este programa, muy interesante, por cierto, y los felicito sobre todo a todos ustedes por esta apertura que dan, ¿verdad? Para que cualquiera de los amigos, colegas, podamos brindar nuestra opinión sin importar quiénes somos. Claro que sí. O qué preferencia política tenemos, porque eso no tiene nada que ver acá. No tiene nada que ver. Entonces, yo los exhorto a ustedes que sigan adelante y los felicito. Gracias, abogado. Bueno, muchísimas gracias al abogado Juan Carlos Coll. Y bueno, el espacio, como decíamos, también está abierto para que otros abogados, otros profesionales en diferentes materias también puedan expresar sus opiniones sobre estos temas que son muy importantes para el desarrollo de nuestro país, de nuestra sociedad, y sin duda pues el espacio está abierto para que podamos seguir tratando estos temas. Abogado, su palabra de cierre. Un abrazo a la distancia, saludos a todos, muchas gracias al abogado Juan Carlos Coll, así como a Delmer, Saraí, que nos acompañan siempre en esta cabina. Abrazos para todos. De esta forma llegamos al final de nuestro programa Honduras Posible de esta fecha. Les invitamos para que el próximo sábado a las 11:30 de la mañana estén con nosotros. A todos, que el Señor les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria CECALS presentó su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Vuelva a escucharnos en el próximo programa.